cómo se comporta un hombre en su energía masculina sana cuando lo rechazan. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raiza, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando cómo se comporta un hombre en su energía masculina sana cuando lo rechazan. Este es uno de los temas que me han pedido demasiado en las asesorías. Cuando yo tengo asesorías con ustedes me preguntan cómo hago si ella me rechaza, y hay mucho miedo detrás de esto. Así que quédate viendo este video para saber cómo actúa un hombre en su energía masculina sana cuando lo rechaza. Pero antes te invito a suscribirte a mi canal si eres nuevo o nueva por aquí. Aquí hablamos de energía masculina, energía femenina y todo sobre ser tu mejor versión. Y si deseas mejorar tu energía masculina, estoy contando con un ebook que se llama Divino Masculino, el cual es un manual en el que te va a ayudar a entender la perspectiva de la energía masculina y cuáles son las bases de esta para que puedas desarrollarla mejor en ti. Y también si deseas una asesoría conmigo me puedes escribir en el correo que está en la caja de descripción mandándome la palabra asesoría y te mando toda la información. Bueno, ahora sí empecemos con el video. Entonces, cuando hablamos de rechazo, es importante de no tomarse personal el rechazo. No siempre se va a tratar de cómo tú eres. Quiero que entiendas que el rechazo no te define, que alguien te rechace no significa que no valgas, no significa que hay algo mal en ti necesariamente, así que muchas veces es simplemente cuestión de compatibilidad. No significa tampoco que seas un fracaso ni nada de estas cosas. Si una mujer te rechaza, quiero que lo veas de esta manera. Simplemente no era el match indicado para ti, no era la conexión indicada para ti. Y eso está bien, porque el rechazo es redirección. Significa que cada vez estás más cerca de encontrar a la indicada, porque obviamente no vas a querer estar con alguien que te rechaza o que no te quiere. A mí y a muchas amigas mías les han tocado rechazar a hombres no porque son malos, simplemente porque a veces los valores no eran el mismo o por distintas otras cosas. Entonces el rechazo no significa que no vales, que no puedes conquistar a nadie, etc. Hoy en día muchas mujeres rechazan por cosas que no tienen nada que ver con el valor de alguien. Porque si te pones a pensar, ¿nunca te ha pasado que a veces te gusta demasiado físicamente una chica y te gusta muchas cosas, pero cuando empiezas a conocerla mejor, a conocer su personalidad, etcétera, y hay cosas que no te gustan, entonces empiezas a decirte a ti mismo, ella es una buena chica, pero simplemente no siento algo, no tengo una conexión, o simplemente no sé por qué, ella es muy buena, pero no sé por qué. Entonces muchas veces pasa que hay ese no sé qué también. Porque que no sientas cosas no significa que ella sea una mala persona o que ella no tenga valor, simplemente que tú no lo sientes. Y es lo mismo en ambos casos. A veces en las asesorías, que por cierto, si quieres una, como ya te dije, me puedes escribir en el correo que está en la caja de descripción. A veces en las asesorías me dicen, me rechazaron porque no soy lo suficientemente guapo como el otro, o porque no voy al gym suficiente, o porque no soy exitoso, o por el dinero, etcétera, etcétera. Pero a veces no es eso, a veces son cosas que están fuera de tu control y no puedes hacer nada al respecto, porque muchas veces ni siquiera preguntan por un feedback o qué pasó, cuál fue el motivo por el cual te rechazaron. Entonces es importante también de hacer esto, pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces lo primero que quiero que hagas es que te empieces a hablar de otra manera a ti mismo y dejar tal vez un poco el rol de víctima de me rechazaron, no valgo, no sirvo o no soy lo suficiente tal cosa, etcétera. Te puedes empezar a decir cosas como ella me rechazó porque no soy la conexión para ella, no soy el match perfecto para ella, y eso es una bendición porque yo quiero una mujer que sí esté interesada en mí. No a todas las personas le vas a gustar y eso está bien y es parte de la vida y tenemos que aceptarlo. Quiero que lo veas como un trabajo. Cuando tú vas a un trabajo, tú mandas tu currículum, tú postulas, pero si te dicen que no, no por eso vas a dejar de mandar currículos a otras empresas. Quiero que lo veas de esa manera. Un no te va a detener porque siempre va a haber una empresa que te va a decir que sí. Una vez que te empiezas a hablar bien, el siguiente paso que quiero que hagas es que respondas con clase, con confianza y seguridad. Un hombre masculino sano siempre va a priorizar el respeto hacia los demás y sobre todo hacia sí mismo. Y con la analogía del trabajo,
Cuando un trabajo te rechaza, tú no vas a decir, por favor, acéptenme. En un trabajo te rechazaron y sí te pueden dar feedback al respecto, pero muchas veces en los trabajos cuando te dicen no, es no. Así que lo mejor que puedes hacer es no rogar, no pelear. Un hombre masculino sano maneja el rechazo con clase y elegancia. Yo entiendo, el rechazo no es nada agradable, pero cómo lo manejas dice mucho de ti, de tu personalidad y de tu persona. Cuando alguien maneja el rechazo bien, con clase, con elegancia, con respeto hacia sí mismo y respeto hacia los demás, eso dice mucho de lo que es él como persona. Muestra seguridad, confianza y madurez emocional. Pero digamos que uno que ruega, uno que está tratando de negociar su valor ante otra persona, créeme que esa persona se va a tratar de alejar más de ti. O por lo contrario, se enoja o se lo toma personal. Eso demuestra que no es tan seguro como decía hacerlo. Nunca ruegues o trates de negociar tu valor, porque esto no es nada atractivo y porque ella te verá con una energía de desesperación y la va a hacer sentir incómoda y va a decirse a sí misma, ok, tomé la mejor decisión porque esta persona no conoce su propio valor y me está rogando para estar con él. Le vas a aumentar el ego, va a hablar mal de ti con sus amigas si es que no es alguien consciente, y hay mujeres que hasta te van a humillar. Así que respétate a ti mismo, no ruegues, no negocies tu valor. Si ella te rechaza, inmediatamente lo que vas a hacer es decirle, no te preocupes, entiendo tu decisión y la respeto. Y listo, pasas a el siguiente trabajo o a la siguiente persona que quieres conquistar. Yo sé que suena un poco frío de decir, pero aquí no estamos para negociar nuestro valor con nadie, seamos hombres, seamos mujeres, todos somos valiosos, y si alguien no ve tu valor en ti, simplemente te vas. Y como lo dije, a veces sí te pueden encontrar valioso, pero simplemente no hay esa conexión o simplemente no hay algo, o incluso hay situaciones en las que a veces no superan a sus exparejas, entonces no tienen nada que ver contigo muchas veces. Esta respuesta muestra respeto propio. Si tú dices, estás cometiendo un error o ¿por qué haces eso? Tenemos muchas cosas en común, etcétera, tratando de convencerla, ella se va a alejar más. Bueno, si estás en este canal, imagino que eres un hombre caballero, un hombre que quiere trabajar en sí mismo, sano, o tratando de mejorar su energía masculina sana. Obviamente esto lo voy a mencionar porque esto es algo que hacen los hombres tóxicos, que es ser agresivo o insultar. Un hombre masculino alfa en su energía masculina sana no va a tener la necesidad de insultar o tratar de ponerse por encima de otras personas, porque eso demuestra su educación y su clase. Lo más bajo que se podría hacer es decir, no me importa, hay más lindas que tú, o de todas maneras no me gustabas tanto, o cosas para hacerse sentir superior ante este rechazo. Cualquier cosa con intención de ofender a la otra persona es un mal movimiento y demuestra demasiada inseguridad. Sobre todo demuestra mucha debilidad. Yo lo entiendo, un rechazo puede ser frustrante, pero si sientes mucha frustración, toma un respiro y ya, déjalo ir. Porque un hombre masculino sano le importa muchísimo su reputación y no anda insultando a las personas. Y con esto vamos al siguiente paso, cómo superar este rechazo. Como ya te lo expliqué, no dejar que este rechazo te defina y tenga un impacto en tu confianza en ti. Date un tiempo para sentir esas emociones y simplemente pensar tal vez qué es lo que faltó, simplemente empezar a hablarte mejor, a cambiar ese diálogo interno. Lo peor que puedes hacer es recordar esta situación una y otra vez, reviviéndola en tu cabeza diciendo, tal vez pude haber hecho esto, tal vez hice esto mejor, etc. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer es simplemente sentir tus emociones y después enfocarte en ti. Y una vez que te enfocas en ti, empezar a decirte a ti mismo que eso no te define y empezar a postular a la siguiente empresa. Porque si sobreanalizas lo que pasó, etc., esto no te va a ayudar en nada. La mejor forma es desarrollándote a ti mismo y siendo tu mejor versión. Entonces, ¿por qué el rechazo es bueno? Significa que simplemente no era para ti. Como ya les dije en algunos de mis videos, es importante practicar el rechazo porque esto significa de que estás desarrollando habilidades sociales. Conoces a las personas equivocadas y eso significa que estás más cerca de la persona indicada para ti.
quiero que uses el rechazo como una lección. ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? O incluso si tienes una buena relación con esta persona, le puedes preguntar cuál fue el motivo, qué es lo que pasó, que tal vez no sentía esa química o qué fue lo que hice mal. Si en verdad te sientes cómodo hacerlo, si es que no, no lo hagas, pero sí te sugiero tener un feedback para saber qué es lo que puedes hacer bien la siguiente vez. Entonces le puedes decir algo como: entiendo tu decisión y la respeto. ¿Me puedes decir qué fue lo que te desanimó a no querer una relación o qué fue lo que pasó? Dime sinceramente y lo voy a entender. Así, simple, sencillo, sin necesidad de discutir. También lo peor que puedes hacer es ignorar, lo peor que pueden hacer es insultar o simplemente demostrar que no hay una educación. Un hombre masculino sano nunca va a hacer eso. Y si no lo hace, no te lo dice, no hay problema, no te lo tomes personal. A veces el rechazo no tiene nada que ver contigo. A veces es el mal tiempo, la compatibilidad, la química, o hay incluso más cosas, como ya les dije. Entonces, en resumen, lo que tienes que tener es cambiar tu mentalidad, empezar a responder con clase, con respeto, con seguridad en ti y superarlo, ser tu mejor versión y sobre todo practicar la seducción. Tengo varios videos sobre seducción que te pueden ayudar. Entonces no dejes que un rechazo te pare de conocer a la indicada. Habla con otras personas, postula a otras empresas y trabaja en ti. No dejes que nadie dicte tu valor si eres alguien que en verdad trabajas en ti. Yo les prometo que las mujeres sentimos cuando los hombres se aman a sí mismos, cuando tienen opciones, cuando son seguros de sí. Las mujeres tenemos este sexto sentido, que eso literalmente se transmite y lo puedes hacer trabajando en ti, viendo mis videos. Así que nada, cuéntenme qué piensan ustedes en los comentarios. ¿Alguna vez los han rechazado? ¿Cómo se han sentido? Cuéntenme, estoy respondiendo todos los comentarios. Les mando un beso, que tengan un lindo día y sobre todo si quieren trabajar en sí mismos pueden chequear mis ebooks que están en la caja de descripción y también las asesorías. Ahora sí, me despido, que tengan un lindo día.